Y hoy pues tenemos este segmento muy bonito que es con nuestros amigos de Juvid, así que vamos a ver si Tatiana ya estás por acá, que hoy nos trae un tema muy interesante y muy importante, ¿verdad, Vale? Así que hoy vamos a aprender muchísimo. Y bueno, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? Así es, de la mano de Tatiana, hoy ella será la encargada de guiarnos en este mundo de aprendizaje de los dogmas, principalmente el dogma mariano de la Asunción. Sí. Así que usted está por ahí, atento en su casita, saque su libretita, porque ahí está Tatiana. Hola, Tatiana. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos y agradecidos porque estás con nosotros y nos vas a dar pues esas explicaciones que necesitamos mucho. Así que para iniciar, tú nos puedes decir qué significa la Asunción. Claro que sí, pues compartimos hoy la alegría de este tema, ¿no? Porque hablamos de Asunción, ¿qué es Asunción? Porque la feria, ¿verdad? Porque todos estamos en este movimiento ahora. Pero vamos a decir brevemente que Asunción, la palabra en sí viene del latín assumptione, que no es nada más que decir ascender o subir, es algo que se eleva, ¿no? Recordemos que Nuestra Señora, la Santísima Virgen, cumplida su misión en la tierra, podríamos decir, fue llevada en cuerpo y alma, es decir, su cuerpo y alma subió, ascendió a la gloria del cielo por la corte celestial. Y esto la hace partícipe de la resurrección de su Hijo y también nos traslada a nosotros, los miembros de la Iglesia, la resurrección de nosotros mismos, ¿no? Y en virtud de esa contribución de Nuestra Señora como corredentora de las gracias, como Madre del Redentor, es que ella fue liberada de la corrupción de un sepulcro y ahora está en el cielo y sabemos que es nuestra mediadora entre Dios y todas las solicitudes que nosotros le hacemos siempre. Entonces, básicamente, Asunción es subir, es elevar. Sabemos que Nuestra Señora subía a los cielos, por eso decimos que es asunta al cielo. Ok, muchas gracias por esa explicación, por sobre todo no limitarse a Asunción, es que es asunta, sino darnos todo este contexto. Claro. Pero ante este contexto pues surgen muchas dudas, ¿verdad? Y creo que hay una duda que durante más de 2000 años ha perseguido a la humanidad y como creyentes católicos pues tenemos una respuesta y si no la teníamos o no estábamos conscientes de ella, ahora tú ayúdanos por favor. ¿La Virgen María entonces murió o no murió? A ver, ¿qué dice Tatiana? Uy, sí, esa duda ha estado presente en muchos, como tú decías, desde varios años, ¿no? Vamos a regresar un poquito, recordando que la muerte es la paga por el pecado, pero sabemos que Nuestra Señora fue concebida sin pecado original, entonces, si Nuestra Señora murió, ¿por qué debía morir, no? Si ella es libre de todo pecado. Entonces, cuentan, según algunas visiones de los místicos, que es el propio Dios quien le pregunta a Nuestra Señora si ella desea morir. Y él esperando su fiat, ¿no? Dios siempre como un caballero nos pregunta cuál es la decisión que debemos hacer sin obligarnos. Y ella renueva ese fiat, como decíamos, y dice que ella quiere imitar en todo a su amado Hijo Jesús, como debiéramos hacer todos los cristianos, ¿no? Cristianos altos Cristos, nosotros imitamos a Dios hasta en los dolores de su pasión, ¿no? Entonces, los teólogos y los padres de la Iglesia no concuerdan si hubo una muerte en sí, sino que usan un término muy bonito que se llama la dormición o el tránsito de Nuestra Señora, que creo que tal vez habremos escuchado esa advocación de Nuestra Señora del Tránsito. Y vamos a decir que fue como ese paso entre el mundo terreno y el divino, entre la tierra y el cielo, en que se da esa pausa. No pensemos que su dormición, como dicen los teólogos, fue algo trágico, algo triste, algo cargado de dolor, sino lo refieren más bien como un sueño muy bonito, muy tranquilo, muy pacífico, y que recordaba a un cierto tiempo de relajación, de un atardecer, de algo muy noble, el que acontecía con Nuestra Señora de su paso de la tierra al cielo, ¿no? Entonces, esa muerte es la que ella quiso imitar hasta en eso a nuestro Señor Jesús, por eso pasó por ese tránsito, por ese camino, para imitarlo a él y reencontrarse de nuevo con él, porque incluso dice San Francisco de Sales algo que a mí me encanta muchísimo, que ella
murió de amor, era tanto el amor que ella sentía por su hijo que ya no hallaba las horas, podríamos decir, por volverse a encontrar con él y estar juntos de nuevo en el cielo. Entonces, cuando Nuestra Señora hace su sueño o ocurre, digamos, esa dormición, su alma se eleva por unos instantes y dicen otros místicos también que la recibe Nuestro Señor junto con su esposo San José y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, que no podía ser más, que ya la estaban esperando allí. Bueno, la verdad, qué especial, qué bonita explicación. La verdad, ahorita que tú hablabas, yo me transportaba y me unía a ese pues, acontecimiento tan especial y esa frase me encantó, ¿verdad? Que ella muere de amor, qué preciosidad, porque a veces tenemos esos conceptos de amor tan erróneos, ¿verdad? Pero ese de amar hasta dar la vida, hasta despojarse, entonces qué precioso. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa asunción de nuestra madre? Sí, y es bonito irse imaginando eso, ponerle el contexto a la historia. Entonces vamos a agregarle un poquito más de historia y me voy a referir a otras revelaciones también de varios místicos y unas reflexiones que hace Monseñor Joan Cladías sobre este acontecimiento. Entonces, recordemos que Nuestra Señora estaba en la ciudad de Éfeso, a la actual Turquía, porque el primitivo pueblo cristiano, los primeros cristianos, habían salido de Jerusalén, dada la persecución que ellos habían tenido. Entonces ella estaba allí junto con San Juan, por supuesto, recordamos que Nuestro Señor se le entrega en la cruz, entonces ellos se quedaron juntos, ellos, imaginémonos esa convivencia, esa santa conversación, ese ambiente, es algo que nunca se volvió a ver. Y los demás apóstoles estaban en España, en India, en África, en muchos lados dispersos haciendo su labor evangelizando, ¿no? Entonces, dicen las revelaciones que cuando Nuestra Señora sabe que va a ocurrir este paso de la tierra al cielo, son los mismos ángeles quienes le avisan a los apóstoles que esto va a ocurrir y ella le pide la gracia de Nuestro Señor de volverlos a ver, de que se vuelvan a reunir con ella, porque ella los amaba tanto, así como ella nos ama a nosotros, ella quería despedirse de ellos en esos últimos minutos que ella iba a tener terrenalmente. Entonces los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo y con el aviso de los ángeles, pues se trasladan como podían, recordemos, no desde todas las partes donde andaban, eran caminos de días, meses, semanas, entonces empiezan a regresar a Éfeso para reencontrarse con él. Mientras van llegando todos los apóstoles, ella pues tiene un momento con cada uno de ellos muy especial. Me imagino yo que les daba algún consejo, alguna reflexión, recordaron algún momento y convivían juntos mientras llegaban y por supuesto se despedía de cada uno individualmente y les daba su bendición, que se me hace muy lindo también. Pero dicen los místicos que pasa algo muy curioso, faltaba el apóstol Tomás, que recordemos que él fue el que no creía mucho en la resurrección de Cristo. Pero pues él ya no padecía de estas incredulidades porque ya estaba iluminado por el Espíritu Santo, sino que Dios quiso, por intención divina, ponerle como una prueba de confianza. Él estaba en India, entonces él tenía que regresar de India a Turquía, que le iba a tomar bastante tiempo, era el que más lejos estaba en ese momento. Y él como que tenía la intuición de que quizás no le alcanzara el tiempo, pero él confiaba que todavía la vería, entonces hizo su mayor esfuerzo en llegar. Entonces, mientras llegaba Tomás, empezaba a ocurrir, ¿no? Esa dormición, un día que le fue revelado por el Espíritu Santo a Nuestra Señora y que también San Juan me empieza a notar que ya se iba acercando el momento, pues se quedan todos reunidos y empieza ella a descansar, digamos, en el lugar donde estaba. Ella cierra sus ojos y todos los apóstoles entran en oración, saben que llegó el momento. Según el ritual judío, es el mismo San Juan Apóstol quien la cubre con un manto de lino, mientras el ambiente pues se torna calmado, sereno, visualizando ese sueño del que hablábamos, ¿no? Y los apóstoles permanecen un rato en oración, inicia una especie de vigilia. Sabemos que por estas revelaciones que Nuestra Señora entra en un éxtasis y así es como se separa momentáneamente el alma de su cuerpo y empieza a subir y hace como una primicia visita al cielo solo de su alma.
Entonces, cuando eso empieza a acontecer, los apóstoles lo notan, ¿no? Por la acción del Espíritu Santo, empiezan a incrementar sus oraciones y cuando sienten que Nuestra Señora ya llegó al cielo, pues se retiran un momento a descansar y es San Juan de nuevo quien se queda con ella para acompañarla mientras acontece eso. Los apóstoles se retiran un momento y es al cabo de un tiempo que el Espíritu Santo de nuevo le da esta revelación a San Juan que va a pasar algo más. Entonces empieza como a llamar a los demás apóstoles y ven a Nuestra Señora iluminada de nuevo con su cuerpo y regresa su alma al cuerpo y luego ella abre sus ojos, empieza como a elevarse, ¿no? Siempre como una especie de éxtasis que a la mente humana creo que es imposible imaginárselo, pero es lo más divino, digamos. Yo pienso que debe haber sido uno de los momentos más felices de la vida de los apóstoles. Pero empieza a acontecer, ¿no? Regresa el alma a su cuerpo y empieza a elevarse por la corte celestial. Nos imaginamos a los ángeles de la guarda, a todos los querubines, que, o sea, ¿quién quisiera perderse ese momento? Todos estaban allí. Los apóstoles se reúnen, ella les da, mientras empieza a elevarse, ella les da su bendición final y es cuando se empieza a desvanecer en lo alto que llega el apóstol Tomás. En el último momento él logra llegar y él siente como la pena, ¿no? De no haberse despedido por el amor que le tenía, el amor de madre, y ella también, ella quiere premiar como su confianza, de su esfuerzo, su perseverancia en querer despedirse de ella. Entonces inmediatamente Nuestra Señora se quita el cinto de su tunicela, un cinturón de tela, y se lo arroja al apóstol Tomás y él lo toma y ella se despide con su bendición y él lo conserva ese cinto como recuerdo, como premio a esa perseverancia y pues un regalo de amor que le hace Nuestra Señora en ese momento. Entonces acontece eso, que Nuestra Señora es elevada a los cielos en cuerpo y alma, eso es importante, ella sube en cuerpo y alma por la corte celestial y al llegar al cielo ya lo recibe gloriosamente la Santísima Trinidad y junto con San José, como hablábamos, y es coronada, algo que a mí me parece muy extraordinario, es coronada como la reina universal de todo. Cuando ella llega al cielo, ella es la reina absoluta de todo y eso ya lo hemos meditado, ¿no? En el cuarto y quinto misterio glorioso revivimos ese momento, por lo que la Asunción es el momento propicio para recordarlo y revivir esa alegría, ese recuerdo en la resurrección a la que también nosotros cristianos estamos llamados. Bien, muchas gracias, Tatiana, por ese relato tan emotivo que verdaderamente pues no cabe duda que no solamente estás contándolo, sino que estás también viviendo ese momento y lo transmites y se logra percibir. Y definitivamente qué momento más agradable, ¿verdad? El que vivieron los apóstoles y que ha quedado pues guardado en la memoria a lo largo de todos los que han conformado la iglesia durante estos tiempos, ¿verdad? Y ahora bien la pregunta, ya nos explicaste qué es la Asunción, cómo ocurrió, pero ¿por qué en la actualidad se habla del dogma de la Asunción? ¿A qué hace referencia a este concepto o estos dos conceptos unidos? Claro que sí, es como la palabrita de moda en estos días, ¿no? El dogma de la Asunción, pero ¿qué es el dogma? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? ¿O qué es? ¿No? Entonces, sencillamente, el dogma es una verdad de fe que es definitiva, infalible, absoluta, no se puede cambiar, no se puede cuestionar y es una verdad que ha sido revelada por Dios a través de las escrituras, el magisterio o la tradición. Entonces ya hablábamos que se hablaba de la Asunción de Nuestra Señora desde el rezo del Rosario, ¿no? Ya teníamos esa figura o ese misterio presente, ya creíamos en él, pero faltaba como la declaración oficial, ¿no? Entonces es el Papa Pío XII quien en 1950 ya promulga este dogma en su virtud de ex cátedra, ¿verdad? En su infalibilidad como sumo pontífice, y nos dice literalmente que María, Nuestra Señora, la Virgen María, cumpliendo el curso de su vida, es elevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces, esto es importante porque recordemos que los humanos, que somos la mayor creación de Dios, estamos compuestos de cuerpo y alma. Entonces, no podía subir solo el alma, no podía subir solo el cuerpo, sino que ambos tienen que estar unidos para ser esa creación divina y
poder así entrar en el cielo como lo hace Nuestra Señora. Entonces, esto del dogma no es como para decir, ay, es que es ley, no lo tengo que cuestionar, no es que así me lo dijeron, alguien se lo inventó, no, es una revelación, como decíamos, del Espíritu Santo hacia la iglesia, es un regalo porque nos permite entender cómo es que se ha santificado la iglesia a través de los años, cómo es que Nuestra Señora nos sigue ayudando durante este tiempo y se hace presente. Y a mí me encanta porque cuando descubrimos algo nuevo no es que algo esté en contra, una historia de santos, una revelación de algún místico, sino que se van complementando. Entonces, estas verdades nos ayudan a enriquecer nuestra fe y específicamente para el dogma de la Asunción es la esperanza de nuestra propia resurrección. Por ahí se escucha eso, ¿por qué tanta alegría para la Asunción de María? Y es cierto, tenemos que estar contentos porque ella, que era un humano como nosotros, pero fue la criatura más perfecta y más amada por Dios, logró esa resurrección de cuerpo y alma. Entonces nosotros tenemos que tener esa esperanza, esa confianza y esa perseverancia como Santo Tomás, de poder permanecer en gracia para poder algún día estar en el cielo, así como lo hizo Nuestra Señora en cuerpo y alma, y reunirnos con ellos también. Así es, muchas gracias, Tatiana. No cabe duda que, como bien dices, vamos a tener que ser perseverantes y resistentes como Tomás, puesto que por cuestiones de tiempo nos va a tocar quedarnos con el deseo de seguir disfrutando de este tema, pero no sin antes pues pedirte que nos puedas compartir redes sociales para poder profundizar, o bien si nos recomiendas algún punto específico clave para poder consultar más respecto a este tema, te lo agradeceremos. Claro que sí, entonces rapidísimo, las redes sociales de Juvid de todos lados se encuentran como Juvid GT, ahí tenemos muchísimo material del que estamos seguros pudieran aprender un montón sobre nuestra fe, sobre la iglesia, sobre toda la cultura y la vida que nosotros promovemos, así que bienvenidos en cualquiera de nuestros cursos, hay material gratuito, así que búsquenos en cualquiera de nuestras redes. Y sobre la Asunción, yo personalmente recomiendo las reflexiones de Monseñor John Cladías sobre la Asunción, y también algunos de los podcasts de los heraldos del Evangelio. Ahí también van a encontrar esta riqueza de temas y otras cosas muy bonitas para aprender. Y si les queda curiosidad, la reliquia del cinturón de Nuestra Señora está en Italia, por si alguna vez lo quieren visitar, ahí se venera la reliquia. Muchas gracias. Entonces, ya muy bien motivados para poder profundizando acerca de este tema, vamos a aprovechar este pequeño corte para poder ir a las redes de Juvid, seguirlos y también buscar ahí cómo está el viaje para Italia para poder ver el cinto. Bien, muchas gracias, Tatiana. Sí. Muchas gracias. Y continuamos con más acá en Jesús Joven como yo, al regresar luego de este corte.